encontré uno que era el de determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con respecto a determinación de madera blanda procedente de Canadá. Hay varias partes, como parte actora está de Canadá, que reclamaba ante Estados Unidos no, contra Estados Unidos, ante la OMC, y como terceros involucrados son China, comunidades europeas, India y Japón. Ajá. El conflicto empieza en mayo del 2002 y llega a un acuerdo el 16 de noviembre de 2006. Uh-huh. A ver. Al principio, Canadá reclama ¿cómo decir? Ciertos incumplimientos por parte de los Estados Unidos. Después se termina estableciendo un grupo especial, pero más adelante, porque al principio Pero la espera. Organización Mundial de Comercio no. Espera. A ver. Esto está dentro del marco ya de la OMC, por el tiempo que vos me dijiste. Sí. Perfecto. Sí. El reclamo que hace Canadá, concretamente, ¿cuál es? ¿Qué reclama Canadá? Determinación definitiva positiva en materia de derechos compensatorios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a determinada madera blanda procedente de Canadá. ¿Y eso qué significa? Si me lo tenés que Derechos traducir. compensatorios. ¿Y qué significa? Derechos compensatorios por importación. Ajá. Entonces, ¿cuál era el conflicto? A ver, lo tenés que explicar a alguien que no entiende en el lenguaje sencillo. ¿Cómo qué dirías? Porque yo realmente no entiendo nada, no sé nada de esto. Yo quiero saber qué pasó. El Canadá, entiendo yo, que importa madera blanda procedente de Estados Unidos, pero el Departamento de Comercio de los Estados Unidos no le hacía un descuento por derechos compensatorios por ese acuerdo que tenían entre ellos. Quiere decir que, a ver, Se mencionan dos. Sí. A ver si entendemos, Ignacio, porque si no, vos lo leíste, pero los demás no lo leímos. Entonces, parece ser que el antecedente de esto es un acuerdo previo entre Estados Unidos y Canadá en relación a este producto y ciertas obligaciones que Estados Unidos asumió y que, dice Canadá, estaría incumpliendo. Exactamente. ¿Correcto? Muy bien. Sí. Entonces, ¿cuál fue la primera etapa que se atravesó en este conflicto? Y la primera etapa es el reclamo de Canadá, que no encuentra solución al conflicto, entonces va a la OMC. Bien, pero ¿cuál fue la primera etapa que atravesó Canadá? Porque acá sí se atravesó, en ese caso que vos estás diciendo. Canadá intentó negociar con Estados Unidos. Claro, sí. Y sí, pero no hubo acuerdo. No hubo ninguna posibilidad. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que pasó luego? Desde un punto de vista más procesal, si se quiere, porque esa es la idea de este trabajo. Que el Canadá solicita un grupo especial. ¿Cómo? Que el Canadá solicita un establecimiento de un grupo especial para la solución de la controversia. ¿Y qué es eso del establecimiento de un grupo especial para resolver la controversia? Y por lo que leí, entendí que era como una especie de árbitro, que ese arbitraje, ese grupo especial iba a dictaminar, iba a proponer una solución, y si las partes llegan a un acuerdo, bien, y si no, como ocurrió en este caso, los Estados Unidos apelan ante un órgano de apelaciones. Espera. Sí. ¿Querés correr? Y nos vamos a quedar todos con vos si vos corres, ¿eh? Vamos de vuelta. A ver, vos lo asimilaste a un grupo, a este grupo lo asimilaste a una suerte de arbitraje. Pero después te contradecís porque decís
que los estados no se ponen de acuerdo. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, tuvo que ir a la apelación. Ahí hay algo que Sí. o no estamos entendiendo bien porque es contradictorio. Si vos le das a este órgano, a este grupo, la Sí. calidad de árbitro, ya la decisión no está más en las partes. ¿Te acordás que esto lo habíamos charlado en la clase pasada? No. Vamos de vuelta. En derecho internacional, las cuestiones se solucionan, vamos a decirlo así, de dos grandes maneras: los métodos diplomáticos y los no diplomáticos. Sí. La distinción entre unos y otros, casualmente, radica en que a través de los diplomáticos, en rigor, quienes tienen la capacidad de resolver son las partes. Sí. Pero en los no diplomáticos ya no resuelven más las partes, resuelve un tercero en nombre de las partes, porque las Claro. partes fueron incapaces de resolver ello. Sí. Entonces, Este sería un medio dentro no de... diplomático. Ahí está, el arbitraje y el sistema jurisdiccional claramente son no Ok. diplomáticos. Entonces vos ahí estás entrando en una contradicción, a ver si podés volver sobre tus pasos. Eh, Perdón, todos los demás siguen la contradicción, ¿no? Porque si no se transforma en un diálogo entre Ignacio y yo. ¿Todos se dieron cuenta de qué estoy hablando? ¿Entienden? Sí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Me quedo tranquilo. Muy bien, dale, Ignacio. entonces, las partes al no llegar a un acuerdo van ante un medio no diplomático en el cual este grupo especial va a tomar una decisión por ellos Perdón, porque ellos no pudieron llegar a perdón, acuerdo. perdón. Acude a la OMC y la OMC decide resolver la cuestión a través de la formación de un grupo de, ¿dijiste? Profesor, sería como si fuese una primera instancia. Yo tenía de Nigeria. Es que ahí vamos, esto es lo importante Sí. entender. A ver, este grupo en realidad toma una Perdón, se me decisión. entraba y no escuché. Digo, vos hablaste de un grupo. ¿Cómo se llama el grupo que hablaste, Ignacio? Grupo especial. Ok, el grupo Grupo especial, especial. ese grupo especial, ¿sí? Toma una decisión que para las partes, ¿cómo Sí. es? ¿A vos te parece que es una decisión vinculante o es una decisión que la pueden aceptar o no? ¿Cómo sería esto? No, es vinculante, pero es Bien. apelable. Bueno, ese es otro tema. Está muy bien. Eso está muy bien lo que Sí, decís, pero en sí. principio la decisión es vinculante, ¿no es cierto? Es vinculante, no definitiva, no firme, digamos. Está perfecto eso, pero a ver, si vos, porque uno tiene que ser coherente con los términos que utiliza, si vos decís, Sí. che, esto tiene naturaleza arbitral, que yo coincido con esa mirada, entonces no podemos pensar que las partes pueden cumplirlo o no cumplirlo, es claramente vinculante. Okay. Ahora, esto no significa que sea definitivo, porque Sí. casualmente existe la capacidad recursiva, esto se puede recurrir este informe, ¿no es cierto? Que estás haciendo toda una síntesis, pero no importa, estamos avanzando en eso, se puede recurrir a través de la apelación. Bueno, entonces, y acá en este caso concreto, ¿qué sucedió? El grupo especial, ¿qué determinó? Y el grupo especial determinó que tenía que el Canadá tenía parte de razón en su reclamo y que los Estados Unidos no. Ok, Ante esta determinación, los Estados Unidos apelan ante el órgano de apelación eh, y después el órgano de apelación hace todo un informe diciendo, como digamos, como cuando va a la Cámara de Apelaciones acá, en la justicia de acá, de Argentina, ah, digamos, muy hace todo bien. un recuento otra vez. A ver, te paro un segundito. Sí, Ese órgano sí, de apelación, ¿tiene sí. capacidad para expedirse sobre las cuestiones de hecho y derecho o solamente sobre las cuestiones de derecho? De hecho y derecho. ¿Cómo? De hecho y derecho. ¿Estás seguro?
Y si me estás preguntando, no. No, yo no dije que no, yo te pregunto si estás seguro nada más. A ver, ¿alguien que pueda colaborar acá con el colega? ¿Alguien que haya leído con un poquito más de profundidad esta parte? Puede ser Es solo cuestiones de derecho. Exactamente. Son cuestiones de derecho. en particular, ¿Sí? por ahí. Hace más una interpretación normativa. Si vos lees digamos, la parte de la resolución de la apelación, se va a referir más a la cuestión del derecho, concretamente, de cómo interpretar la norma. Por eso cuando vos lo comparaste con la Cámara de Apelaciones, yo te dije a ver hasta dónde llegás, porque en rigor, en nuestro sistema recursivo, la Cámara de Apelaciones de cualquier fuero interpreta cuestiones de hecho y derecho. Sí. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces sigamos adelante. A ver. Entonces, el órgano de solución, el órgano de apelaciones, entonces, ¿qué hace? Confirma y revoca ciertas decisiones del está órgano judicial. ¿Y cómo está conformado el órgano de apelaciones? No sé. ¿Alguien? A ver. Porque, a ver, ¿vos leíste el fallo? Que te Lo tocó, saqué por de la supuesto. página de la Organización Mundial de Comercio. Está bien, bueno, pero digo, ahí vos tenés que acompañar esta lectura, para entender el sistema, cómo funciona, porque si no te quedás como medio vacío de contenido, ¿no? Porque lo interesante acá es que efectivamente la OMC, como es uno de los órganos más democráticos que hay, efectivamente uno de los sujetos más interesantes en ese sentido, son todos, deciden entre todos. Y a diferencia de lo que ocurría en el GATT, la OMC no existe la posibilidad de vetar. ¿Me entendés? Digamos, entonces... Sí, de hecho, a ver. Ahí, durante todo el relato, dice que hay veces que no estaba completa, digamos, la sala, entonces no podían tomar una decisión. Bien, muy bien. Se posponía para más adelante. Bueno, ¿y qué pasó luego en este caso concreto? ¿Cómo finaliza? Y llegan a un acuerdo en octubre de en 2006. Ajá. ¿Llegan a un acuerdo sobre qué? ¿Sobre el fondo de la cuestión o sobre la forma de ejecutar la decisión? Sobre el fondo. ¿Estás seguro? Sí. Un acuerdo general. Sí, tuvieron un acuerdo inicial primero y después lo modificaron en octubre en febrero de 2007. Luego de la intervención de la OMC. Sí. Entonces la pregunta es, ¿para qué intervino la OMC? No te entiendo ahí. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Hay algo ahí que está como raro, ¿no? Porque si hace minutos atrás dijimos, che, ojo, porque las decisiones que adopta el grupo de expertos, el grupo especial, se asimila a un arbitraje y consecuentemente es vinculante para los estados, entonces, ¿cómo es esto? ¿De que después vuelve para atrás la cosa y las partes acuerdan sobre el fondo? Es que en realidad no creo que se han vuelto para atrás, o sea, en realidad fueron para adelante. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Porque no es que involucionaron en un acuerdo, sino que mejoraron ese acuerdo previo. ¿Cuál acuerdo? ¿El que no habían logrado y por eso fueron a la OMC? No tuvieron un acuerdo, van a la OMC, entiendo yo, por lo que leí, entiendo que no lograron un acuerdo, van a la OMC, después resuelve el grupo especial, la Corte, los Estados Unidos no está de acuerdo, entonces apela ante el órgano de apelaciones, finalmente, después de varios años, se llega a un acuerdo.
Pero ahí aparece Llega a haber una decisión del órgano de apelaciones. Ahí está. Hay una decisión del órgano de apelaciones. Sí, Porque el cual los Estados Unidos tienen que acatar. Bueno, entonces, el acuerdo, ahí te estás confundiendo, Ignacio, el acuerdo del cual vos hablas no tiene que ver con el fondo de la cuestión, tiene que ver con la ejecución de la decisión. Claro, sí. No es lo mismo, ¿entendido? Sí, está bien. Porque ahí sí es lineal la cosa. A ver, Sí. hubo un lío, hubo un litigio internacional, Sí. lo resuelve el órgano que está encargado según el sistema que estamos analizando, Sí. y luego queda la cuestión en estado de cumplir la decisión. Claro. Ahí sí podemos hacer acuerdos nuevos, pero que tienen que ver con esto que nosotros denominaríamos proceso de ejecución de sentencia. Ok. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí. Porque si no pierde el sentido todo el sistema. Por eso te digo, cuando la OMC adopta una decisión, no mira solamente el interés de las partes, sino que mira el interés general. Y esto es muy importante tenerlo presente. Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Ok. Vamos a otro caso, a ver. Sí, yo tenía el de Nigeria, Ajá. pero a mí lo que me pasó es que estuve varios días buscando por la página y demás, y no encontré donde Nigeria fuese parte, sino que lo encontré como tercero. Ok, a ver. Entonces, como no sabía si estaba bien o no, puse dos casos. Uno contra una que era de Australia, que ahí también estaba como tercero Nigeria, y el otro, que es el que, bueno, iba a comentar, que es Estados Unidos y Malasia, y reclamante India, Malasia, Pakistán y Tailandia. A ver, esto es un caso contra Estados Unidos. Claro, sí, el Muy bien. demandado. A ver, contanos el caso. ¿De qué se trata? Bueno, el caso es acerca de una prohibición de importar ciertos camarones y derivados. Bueno, esto fue en 1996, donde se presentó India, Malasia, Pakistán y Tailandia, bueno, contra Estados Unidos. Luego se estableció un grupo especial, como comentaba mi compañero, donde ahí se reservaron los derechos como terceros varios países, entre ellos Nigeria. Uh-huh. Después, bueno, el grupo especial llegó a la conclusión de que la prohibición de estas importaciones iba en contra o era incompatible contra el párrafo 1 del artículo 11 del GATT de 1994 y formuló un informe que después se los dio a los estados, en donde como que tenía que remediar esa situación, supongo. Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos aceptó estas recomendaciones del órgano y supuestamente como que lo aplicó, pero después, más tarde, Malasia vuelve a solicitar que se someta otra vez al mismo grupo especial que antes había formado, porque decía que Estados Unidos como que no había aplicado adecuadamente las recomendaciones. Uh-huh. Bueno, otra vez se reservaron los derechos varios países como terceros. Yo supongo que cada vez que se invoca el grupo especial, como que van varios países y pasa eso. Depende la afectación que tenga la cuestión para los estados. Si la Claro, cuestión que se está debatiendo afecta a muchos estados, se van a presentar, naturalmente. claro, esta sería como la segunda vez. Uh-huh. Y después, bueno, pues, dio el informe del grupo especial, pero Malasia como que no quedó contenta con las recomendaciones y apeló al órgano de apelación, y el órgano de apelación entendió como que sí, que Estados Unidos estaba tomando las medidas correctas y las recomendaciones que había establecido el órgano especial. Y ahí terminó el conflicto. Bien, Esto fue bien. ¿Esto fue 2000, cuándo?
Lo último que fue lo del órgano de apelación fue en 2001. O sea, duró Bien, como 4 o 5 años. bien, bien. Ok. Bueno, ¿algún otro caso? Yo tenía un caso de que buscar de la OMC que estuviera Ujú. involucrada Argentina. Bueno, Sí. encontré uno del año 2001, que las partes, el demandado es Chile y el reclamante es Argentina, donde Argentina reclamaba a Chile sobre el sistema de banda de precios que aplicaba sobre productos de trigo, harina de trigo, aceites vegetales y azúcar provenientes de Argentina a Chile. Digamos que este sistema de banda de precios lo aplicaba en la frontera de Chile cuando los productos tenían que pasar al otro lado. Argentina intentó negociar esto con Chile, no hubo caso, entonces acude a la OMC, donde la normativa de controversia que decía que no estaba cumpliendo Chile era el artículo 2 del GAP de 1994 y el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y varios artículos del Acuerdo sobre salvaguardias y el párrafo 1 del artículo 19 del GAP de 1994. Ujú. Se conforma el grupo especial para resolver la controversia, donde el grupo especial afirma que se estaba dando un incumplimiento por parte de Chile, que no estaba cumpliendo con las normativas, digamos, que recomendaba la OMC sobre los aranceles. Entonces, falla a favor, digamos, de Argentina, por ende le recomienda a Chile que tiene que cumplir con los aranceles y resoluciones que tiene la OMC sobre los aranceles. Perdón. Chile apela esta decisión ante el organismo de apelación, y este organismo en el año 2003 confirma, digamos, lo mismo que el grupo especial. Luego de esto viene la parte de cumplimiento. Chile declaró que tenía la intención de cumplir con las recomendaciones que le brindaban, comienza a negociar con Argentina, llega a un acuerdo, y luego de eso también Chile modifica su ley sobre aranceles para empezar a aplicarlos. Y acá algo que bueno, me llamó la atención era que en el tema del cumplimiento hay un tiempo prudencial, digamos, para que puedan cumplir con las recomendaciones. En este caso a Chile le dieron 14 meses para que pueda adaptarse a las recomendaciones de la OMC. Ujú. Como Chile sigue incumpliendo, y Argentina lo informa esto en el 2005, que las nuevas medidas eran incompatibles con las recomendaciones, se vuelve a conformar el grupo especial y este determinó que Chile estaba incumpliendo. Chile apela esta decisión al órgano de apelaciones y que nuevamente el órgano de apelaciones resuelve que lo dictado por el órgano especial era válido y lo confirma. Por ende, en el año 2007 se vuelve a adoptar el informe del órgano de apelación, donde Chile debería, digamos, cumplir con la normativa de aranceles. O sea, como se ve, esto duró varios años hasta que Chile se adapte, digamos, a las recomendaciones. Ujú. Muy bien, muy bien. Y decime, desde el análisis que vos hiciste, ¿ahí vos viste naturaleza arbitral? Hay una parte que sí, en la parte de cumplimiento, porque Ah, cuando vos vas a la parte de cumplimiento, ver si el país o no está cumpliendo, hay un órgano arbitral, o sea, se dicta un laudo arbitral que es el que exacto. determinó que tenía que ser o sea, en los 14 meses Chile ya tenía que estar adaptado a las recomendaciones que les estaban, digamos, ordenando desde el órgano de apelación. Muy bien, muy bien. Bueno, 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 bien, bien, perfecto. Gracias, Laura. ¿Algún otro caso que hayan visto? Tenemos uno de la Unión Europea. Sí, pero me mandó Vito un Claro, ese es mensaje el único que falta, es ese. que no se siente bien porque, bueno, tuvo una dificultad, así que vamos, le dije que lo dejamos para el martes que viene. Bueno, con el trabajo de él voy a Bueno, redondear el tema del mecanismo, porque hay algunas, en todos los relatos de ustedes,
hay algunas lagunas ahí que no quedan muy claro cómo es el procedimiento y me interesa que quede claro, pero quiero escuchar el último caso como para después hablar del procedimiento y básicamente de las diferentes medidas que se pueden tomar para el caso de necesitar ejecutar, ¿no es cierto? Que es en definitiva donde aparecen las dificultades mayores. Bien, ok, ¿qué pasa con el NAFTA? Vámonos al NAFTA, a charlar un ratito del NAFTA. ¿Quién tenía que trabajar sobre el NAFTA? Grupo Rojo. El Grupo Rojo. Bueno, ¿quién puede hablar del Grupo Rojo? Dos oradores, si les parece. Bueno, Listo. Marta por un lado, ¿y quién más? Si quieren menciono algo con Marta, no sé si algún compañero. Marta y No, Laura, ¿les parece bien? Yo creo Bueno, que a ver. compensarnos está bien. A ver, entonces, Marta, comencemos. Sí. Bueno, el NAFTA es un tratado firmado entre 3 países, que es Estados Unidos, México y Canadá. Tiene como antecedente un tratado entre Estados Unidos y Canadá. Es un tratado, lo mencioné, en 1988, y alrededor de 1990 ambos países decidieron dar participación también a México. Entonces así es como surge el NAFTA, que bueno, termina de redondearse toda la idea, los acuerdos, y bueno, entra en vigencia a partir de 1994. Es un tratado que lo que tiende es a promover el empleo, el crecimiento económico, suprimir barreras aduaneras, y después también tiene 2 ítems agregados. Uno es sobre la protección del empleo y el crecimiento económico, relativos al medio ambiente. Uh-huh. Entonces, pero estos 2 últimos, con respecto a la protección del trabajo y el medio ambiente, fueron agregados, pues fueron como complementarios. O sea que la base de este tratado es el primer tratado que existió entre Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Entonces después se amplía, que ahí comienza a ser el NAFTA a partir del 1994, que es cuando entra en vigencia, con la inclusión de México. Perdón, una pregunta. A ver, que Sí. vamos a hacerla con Marta y con Laura a Lucio Pasek, ¿sí? Lucio, estás ahí, ¿no? Pues te Ya. veo. Muy bien. Escúchame, Lucio, ¿por qué pensás que Estados Unidos y Canadá deciden incluir a los latinoamericanos mexicanos? ¿Qué es esto? ¿Por qué te parece tanta bondad? Es raro, ¿no? Y ellos obtendrán algún beneficio también de ello. ¿Y qué beneficios te parece que puedes obtener de un pobretón? Y tal vez la imagen o el ejemplo que dan a la comunidad internacional los beneficia después para tener otro poder o otro peso. ¿La imagen Cuando, de que son buenos? claro, de que están comprometidos con este proceso de integración. Doc, ¿puedo Es lo que responderle? supongo. En realidad, Sí, claro. Fue México tiene una algo muy parte del importante. trabajo que quizás yo le di más atención. Yo soy del Grupo Rojo también. Ah, Quizás yo lo que traté de ver es bien cómo era el funcionamiento del NAFTA y por qué porque usted hizo la pregunta de si era un tratado de integración. Esperen que no lo puedo poner. Ahí está. Si era un tratado de integración con mayúsculas o minúsculas. Entonces traté de encontrar algún artículo de análisis o algo sobre cómo era la dinámica del NAFTA. Y básicamente lo que se hace, lo que se busca al integrar a México es conseguir mano de obra barata, y, o sea, para que las inversiones directas hacia México requieran un empleo, una mano de obra no especializada, y por ende poder hacer todo el trabajo con mano de obra barata ahí, y usarlo también como plataforma para reexportar los productos de Estados Unidos y de Canadá hacia otros mercados latinoamericanos. Al menos es lo que encontré.
Lo que pasa es que México tiene gas y petróleo en el Golfo de México. Y por otro lado es una especie de colonización por parte de Estados Unidos. Estoy con micrófono abierto. Sí, sí, sí. Porque como bien decía recién con respecto a la mano de obra, sí, obviamente que sí, pero para Estados Unidos, Canadá y México prácticamente se convirtieron en colonias, porque con esto Estados Unidos amplió todo su mercado y estaba favorecido por el tema del gas y petróleo que hay en el Golfo. Supuestamente... Lo tuyo está haciendo una mirada de geopolítica que yo comparto, que me parece interesante. A ver, pero hay también, a ver, cuestiones estratégicas desde lo estrictamente geográfico. Ustedes noten que a través de esta alianza, lo real es que Estados Unidos tiene guardias en sus fronteras terrestres sin pagarlas. ¿Entienden lo que quiero decir? Claro, es como una extensión territorial de Estados Unidos. Tiene como una protección, ¿no es cierto? Y todo Norteamérica queda en algún sentido, Estados Unidos en el medio, protegido, ¿no es cierto?, por sus socios comerciales, a quienes en algún sentido termina engañando, porque cuando pensamos, y un poco retomando lo que decía Fernando, que yo coincido plenamente también, la realidad es que el NAFTA, como sistema de integración, a ver, una cuestión lingüística. Marta dijo, el NAFTA es un tratado. No, el NAFTA no es un tratado. El NAFTA nace en virtud de un tratado. El NAFTA es un sistema de integración. ¿Sí? Después tenemos que evaluar, que me parece que acá está la mayúscula o la minúscula, si el proceso de integración que el sistema pretendió efectivamente avanzó lo suficiente. A poco que uno se pone a estudiar el NAFTA, se da cuenta que evidentemente hay mucho trabajo por hacer desde el derecho de la integración, porque el punto es que integrarse implica la voluntad política de colaborar y de dar un poco de cada uno para que se beneficien todos. Esto que decía Lucio, que no estaba mal ni incorrecto, pero claro, cuando tenemos un Estado tan peculiar como Estados Unidos, de naturaleza imperialista, de naturaleza bastante peculiar, a mí me sorprende que, a ver, no es que porque es bueno, va a decir, bueno, venga México al sistema de integración. No, lo llamó a México porque lo necesitaba, y más allá de la mano de obra barata, y más allá del gas, y más allá de todo lo que se pueda señalar, lo real es que queda en una suerte de protección estupenda, fantástica, ¿no es cierto? Y tiene que ocuparse de menos cosas. Pero noten ustedes que la integración como tal tiene que tener un componente subjetivo de voluntad política real y verdadera, porque cuando no existe esa voluntad, se traduce directamente en el sistema. Noten ustedes, por ejemplo, que la Secretaría del NAFTA en realidad tiene delegaciones de la Secretaría. En cada estado hay una Secretaría del NAFTA. Y vos cuando te puedes analizar eso decís, wow, ¿es esto la integración? Entonces, si yo quiero, como mexicano, ingresar a Estados Unidos con un camión, ¿no es cierto?, y llevar mercadería, tengo que ir a la Secretaría del NAFTA de México, pedir los permisos pertinentes para, una vez otorgados, poder hacer el trabajo que quiero hacer. Digo, no es tan sencillo el tema, no está tan aceitado, ¿no es cierto? No es como... Pero, perdón, David, ¿puedo preguntar algo? Porque sí, en claro. realidad, como se menciona que en el preámbulo ni siquiera se menciona esto de la integración ni tampoco la cooperación, y este tratado terminó digamos, de incorporar la cuestión de la integración recién en el 2009. ¿Realmente se lo puede considerar como un tratado así con todas las letras de integración? Porque Estados Unidos lo adaptó a lo suyo. Estados Unidos lo adaptó a lo suyo. Está muy bien la observación, pero desde que se dedica a temas estrictamente comerciales desde sus inicios y a intentar concederse licencias mutuas y recíprocas, después si se llegan a lograr es otro tema, pero el tratado inaugural, que es del NAFTA propiamente dicho, que es de la década del 90, se circunscribe dentro de las políticas internacionales en la materia, entonces no está mal decir que es derecho de la integración. El punto es si el proceso de integración que ese sistema creó, en virtud de la falta de voluntad política verdadera de los estados,
que lo componen, avanzó. Ese es otro tema. Y vos fíjate, como bien señalás, tuvo que llegar el siglo XXI para que empiecen a generarse políticas de integración que podrían haberse generado antes. Si ustedes, cuando veamos en la segunda parte el Mercosur, vamos a notar que tiene una evolución mucho más frondosa frente al NAFTA. En realidad, cualquier sistema de integración que analicemos tiene una evolución frondosa frente al NAFTA, porque lo real es que el NAFTA se quedó frenado. Noten ustedes, cuando estaba el anterior presidente de Estados Unidos en el poder, se hablaba de disolver el NAFTA. Sí. El amigo quería salir del NAFTA, quería que desaparezca el NAFTA y quería generar la muralla entre México y Estados Unidos para que los ilegales no sigan entrando. A ver, con ese tipo de pensamiento tan tremendo frente al derecho de la integración y frente al derecho internacional de los derechos humanos, imagínate vos que es muy difícil pensar que efectivamente este proceso de integración importa un sistema de integración con mayúsculas. Digo, me parece que estamos en las minúsculas muy chiquititas y ni siquiera las primeras letras las podemos escribir en mayúsculas. Digo, para el ímpetu que se debe tener en materia de derecho de la integración con fines y propósitos más nobles y no tan egoístas, ¿no es cierto? Que incluso ya hay un nuevo tratado, que es el TEMEC, que justamente sigue en vigencia el NAFTA hasta tanto se termine de recibir todas las ratificaciones, las otras 2 ratificaciones, ¿no? Claro, pero fíjate que siempre hay dentro del NAFTA como imposiciones de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es muy difícil poder, a ver, para los otros 2 miembros, para los otros 2 socios, es muy difícil poder llegarle y seguirle el ritmo a Estados Unidos para que ese proceso de integración realmente avance como debe avanzar. ¿Se comprende? Sí. Entonces, es un caso muy complejo. Cuando uno analiza los sistemas de integración y en particular el NAFTA, dice, wow, acá tenemos mucho que hacer. Yo siempre digo lo mismo, ustedes ven la página del NAFTA, la página oficial, y nos vamos todos a vivir a algún lugar del NAFTA, porque es precioso y vamos a tener la mejor calidad de vida. Pero cuando uno se pone a analizar la realidad y está en el día a día del NAFTA, dice, wow, cuidado porque esto no es tan maravilloso, ¿no es cierto? Es un proceso que bueno, a ver, es muy difícil ser socio de un Estado como Estados Unidos, ¿no? Es muy complejo. ¿Está bien? Entonces me parece que esto, acá es donde las asimetrías extremas juegan algún, digamos, papel no tan bueno para un proceso de integración. Pero bueno, digamos... Tal es así que justamente con respecto a lo que podría llegar a ser un incremento en la economía de México, porque incluso tiene la posibilidad de importar tecnología justamente para apoyar la productividad, pero hay dentro de México muchas empresas que se quedan fuera porque no pueden acceder a esas tecnologías. Y justamente lo que deteriora, además, sumado a todas las importaciones que se hacen hacia México, ¿de qué industria nacional de México podemos hablar? Así que lo hizo, hablando mal y pronto, pelota. Claro, a ver, cuando se creó, por ejemplo, cuando pensamos en los sistemas de solución, en los mecanismos de solución de controversias del NAFTA, tenemos que para todas las cuestiones menores, por decirlo de alguna manera, aparecen los paneles, ¿no es cierto?, salvo para temas como inversión, que aparece un procedimiento especial, digamos. Tenemos como todo muy sectorizado, ¿no es cierto?, por la importancia que se impone por el más poderoso frente a los más débiles. Entonces acá no hay, desde mi punto de vista, yo no noto que haya una igualdad en el sentido de las prestaciones que se prometen o se prestan mutua y recíprocamente, sino que por el contrario hay más imposición por parte de Estados Unidos y esto hace que los socios tengan que ir corriendo por detrás, ¿no es cierto?, intentando alcanzarles el paso. Y no es fácil. Este ejemplo que vos pusiste, Marta, es bellísimo para poder entender esto que yo trato de explicar. Es un sistema muy complejo. Me parece que la mayor complejidad radica no en el aspecto normativo, que está bastante bien elaborado desde mi mirada, sino en el aspecto de el verdadero deseo político de los estados, ¿no es cierto?,
porque bueno, yo, siguiendo un poco lo que decía Lucio, creo que en algún sentido, cuando México acepta esto, México tenía otra idea de la cuestión. Cuando ve que en la década del 80 se juntan Canadá y Estados Unidos, acá me están dejando solo en Norteamérica, porque soy de Norteamérica, no cabe duda, la geografía es clara, y logra incorporarse 10 años más tarde, pero, ¿no es cierto?, ¿con qué costo? Digo, para los pobres mexicanos y mexicanas, ¿no? Es todo un tema, el tema digamos, esta cuestión de la circulación, ¿no es cierto? La circulación entre Canadá y Estados Unidos es más fluida que la circulación entre México y Estados Unidos, porque imagínense si son muchos latinoamericanos en Estados Unidos, sería un desastre, ¿no es cierto?, más allá de todas las colonias que ya hay. Entonces, esto es un tema complejo que entra a sopesar al momento de adoptar decisiones y hace que el proceso se haya detenido y consecuentemente el sistema es un sistema muy débil, un sistema con minúsculas, que no sé cuánto tiempo más va a durar. Mejor dicho, va a durar todo aquel tiempo que Estados Unidos quiera que dure. ¿Está bien? Porque quien está manejando acá esa batuta es Estados Unidos. Entonces, y lo cierto es que, bueno, claro, cuando uno se pone a pensar en los beneficios de los estados, no cabe la menor duda que para el Estado de México, esto en abstracto, tomando debida nota de la normativa del NAFTA, es recontra beneficioso que un camión que lleva mercancía de México a Canadá pase obviamente por Estados Unidos y que se puedan pactar aranceles más accesibles y que se pueda hacer el comercio más fluido, ¿no es cierto?, sin necesidad de tener que hacer TBIs, tratados bilaterales de inversión, sino acudiendo directamente al tratado macro, que en este caso sería el NAFTA, pero eso se presenta como medio complicado aún hoy, después de tantos años que pasaron. Por eso, un poco, Fernando, vos que me hablabas de las mayúsculas y las minúsculas, que yo había puesto como ejemplo, se refiere, o me refería más que nada a esto. Cuando analicemos, por ejemplo, Comunidad Andina de Naciones, en su actual composición, vamos a ver que los 4 estados que hoy conforman la Comunidad Andina de Naciones son estados similares, son estados que intentan salir juntos de las situaciones que tienen que salir y se apoyan realmente. Digo, cuando estaba Venezuela, ahí Venezuela hacía un poco el desequilibrio que terminaba equilibrando, porque mientras estuvo efectivamente, trabajó muy bien Venezuela con la Comunidad Andina de Naciones. Pero digo, esto para mostrarles que a veces este concepto de las diferencias entre los estados, ¿sí? Cuidado, porque si bien es necesario que el rico se junte con el pobre, porque justifica la riqueza y justifica la pobreza, desde un punto de vista filosófico y material, lo real es que ambos tienen que tener esa voluntad política real, genuina. Cuando no aparece, nos encontramos con estas dificultades. ¿De acuerdo? ¿El equipo rojo quiere agregar algo a lo que yo acabo de decir, a lo que dijo Marta, a lo que dijo Fernando? No, yo creo que simplemente se había también preguntado algo así sobre la resolución de las controversias y ahora sí recurro a Machete, de que la resolución de las controversias lo tienen muy, digamos, cubierto en cuanto a un sistema muy sofisticado que puede relacionarse con las disputas que surgen de las inversiones. También hay un control muy fuerte sobre el dumping, denuncias sobre subsidios en otro país, que eso es muy importante porque obviamente perjudica a los otros 2 estados, y también existe un capítulo en el que se especifica que puede existir un arbitraje para resolver las cuestiones, las controversias, todo lo que pueda suscitarse entre los 3 países. Eso nada más, no sé si de mi grupo alguien más quiere agregar. Perfecto, ¿alguien más quiere agregar algo del equipo rojo? ¿No? ¿Avanzamos entonces? Bueno, a ver, ¿qué otro aporte tenemos, chicos? El grupo celeste, ¿qué tenía que hacer? Celeste tiene una sur. ¿Celeste qué tenía, Marce? No teníamos Una tarea, sur. Marce. Una sur.
Esperemos un minuto. ¿Qué otro equipo teníamos? Tenemos Violeta, CARICOM. A ver, el verde, Violeta, ALBA vamos y con el NAFTA. CARICOM. Así vamos bajando geográficamente. Vamos con el CARICOM. ¿Dónde está el equipo Violeta? Buenas tardes. Buenas tardes. Alzo la mano por el equipo Violeta. Ajá. Bueno, CARICOM vendría a ser, no, es la comunidad caribeña. Nace en el 73, tiene un antecedente, tiene una organización antecedente que falló o fue fallida y fue reemplazada por esta, que el nombre viene a partir de la Federación de las Indias Occidentales, que la misma falló porque eran todas naciones jóvenes, que muchas inclusive todavía estaban luchando por su independencia, cortando con el colonialismo. Luego en el 73 se firma el Tratado de Chaguaramas, con el que se crea la organización actual, la Comunidad Caribeña. Está formada por 20 países, 15 son miembros y 15 son estados asociados, 15 son miembros y 5 son estados asociados. Ahora sí, la matemática dio exacta, bien. Matemática y medio bien. De lo que pudimos encontrar, bueno, tiene varios miembros y no, lo que sí es interesante, a diferencia del NAFTA, por ejemplo, es que no es una organización que busque tanto, si bien lo hace y lo hace fuertemente, no busca, no es su objetivo primordial o su único objetivo el comercio o una integración comercial. Tiene un fuerte contenido en lo que es la cooperación funcional y salvando la distancia funciona como una gran cooperativa de naciones para poder solventar los gastos. Por ejemplo, para los países miembros está funcionando igual que la Unión Europea en cuanto a vacunas del COVID. Compran CARICOM y distribuyen. Y mismo los estados por alianzas comerciales, por cuestiones que tienen vacunas para sí, las entregan al CARICOM y el CARICOM distribuye. Es verdad, sí. En cuanto a temas ambientales, educación, un montón de cosas, todo funciona un poco en comunidad. Y de hecho los grandes avances que pudieron lograr algunas naciones se debe al aporte del CARICOM o la ayuda que brindó el CARICOM. Y también, que lo había mencionado antes, busca, en el 2002, revisaron el tratado y sacaron un tratado revisionado para poder fomentar la eventual implementación de un mercado único y una economía única caribeña con el mundo. Si bien, bueno, en el trabajo un poco llegamos a hablar del tema, no es que todavía no se implementó y no está funcionando al 100%, ha logrado tener avances y se estableció el CARICOM en la comunidad internacional como una voz respetada y seria, digna de tratar, o sea. Bueno, del mismo en el trabajo lo ponemos. Perdóname, Leandro, un minuto. ¿Sabés qué? Porque me pareció algo muy interesante acá para remarcarles. Miren qué piola esto, ¿no? Porque el espíritu caribeño, ¿no? A ver, ustedes dicen espíritu caribeño, Caribe. ¿A dónde se van inmediatamente? A pasarla una bien, playa, yo me voy a una playa, a estar tranquilos, a decir, bueno, me voy a relajar. Digo, cuando uno dice NAFTA, Estados Unidos, ¿en qué piensa inmediatamente?
en Industria. problemas. Bombas, petróleo, industria. Fíjense cómo el espíritu de la cultura del lugar nos cambia la fisonomía del sistema de integración y consecuentemente del proceso. Los procesos se van diferenciando. Ustedes en el CARICOM van a notar una uniformidad de ideas políticas que llegan al punto que por eso Leandro plantea esto de va más allá del comercio. En rigor comienza desde lo comercial, pero avanza tanto por tener tantos aspectos en común los estados, fundamentalmente su cultura, que les permite pensar en un mercado único. Digamos, wow, un paso previo al derecho comunitario, si no empezamos ya, ¿se entiende? Entonces digo, cuidado con esto, porque creo que es importante que ustedes vayan empezando a tomar nota para cuando lleguemos a Europa puedan entender qué pasa en la Unión Europea, tanto en la Unión Europea como en el Mercosur. Estos ejemplos que estamos dando, noten la cultura del lugar, las culturas que se juntan, cómo terminan siendo, ¿no es cierto?, ese adherente para las ideas políticas que lo llevan por mejor camino o no, dependiendo, ¿no? Por supuesto. CARICOM tiene una industria bananera, por ejemplo, por excelencia, una de las más importantes del mundo, ¿sí? Con un comercio muy fuerte. Y sí, claro, ciertamente es un sujeto del derecho internacional reconocido internacionalmente por toda la comunidad internacional. Cuando se habla del CARICOM se habla de un espacio que se fortalece día a día cada vez más. Está muy bien. Otra de las cuestiones que en la investigación, en el análisis saltó mucho, que sinceramente no pude terminar de encontrar ejemplos o verlo bien en acción, se habla mucho y se destaca mucho la coordinación casi unánime de lo que es la política exterior de todos los países miembros a través del CARICOM, que casi que delegaron absolutamente toda la política exterior en el CARICOM. Tal cual. A ver, hubo una sesión ahí muy interesante, no una delegación. Acordate que delegaciones para abajo, sesiones hacia la misma, digamos, el mismo nivel y atribuciones hacia arriba. CARICOM evolucionó pero muy interesante. En otro orden, la representatividad, fíjate, esto que se hayan puesto de acuerdo en adquirir las vacunas en contra del COVID como sistema de integración, marca una política exterior común muy fuerte, ¿no es cierto? En donde no está la premisa de sálvese quien pueda, sino nos tenemos que salvar todos los que estamos en esta comunidad, ¿no? Está bueno, está muy bien, muy bien. ¿Y cómo se resuelven las controversias? Si puedo agregar algo, Sí, también claro. se lo puede evaluar desde una perspectiva más idílica, o yo lo que había leído es que justamente tienen la cuestión de que son todos estados muy pequeños, tienen una incidencia muy, muy baja en el PBI mundial y les conviene asociarse, conformar un bloque para tener una mayor fortaleza y un mayor poder de negociación. Y también, como dijo usted, es un ejemplo de la gran desigualdad que existen en muchas organizaciones de integración, porque, por ejemplo, uno de los integrantes es Haití, que bueno, que es de público conocimiento la pobreza que tiene, y por el otro lado está, no sé, Trinidad y Tobago, Bermudas, que tienen otro tipo de desarrollo, aunque como usted dijo, no tienen demasiada industria, más bien exportación. Fernando, ninguno de los miembros del CARICOM son potencias mundiales, Son todos estados en vías de desarrollo y son todos estados cuyas economías básicamente se basan en el turismo y en algún que otro producto que tienen en las diferentes islas. Digo, cuidado con eso. Si bien es verdad, Haití está sumido en una pobreza muy fuerte, muy marcada, que le impediría por ahí seguir el ritmo, aún así intenta hacerlo, y aún así intenta salir adelante, y aún así la propia comunidad no lo excluye. ¿Entendés? A diferencia de lo que ocurre en el NAFTA con México, digamos, México sería el Haití del NAFTA.
¿Entendés? Y sin embargo, digamos, acá hay otra mirada, porque es otra la base de decisión, es otra la base política, y yo creo que esto es muy interesante, algo que señalaste, o que señalaron entre los dos, que es el tema de 15 estados que se unen, que ante la Organización de Naciones Unidas tiene un voto cada uno en la Asamblea General, y que en bloque suelen ir juntos. Por eso la política exterior esta que es tan fuerte que vos marcabas, Leandro, tiene que ver con esto de fortalecerse ante el mundo, porque si no, entonces, cuando vos tenés 15 estados, que no importa el tamaño que tengan, que van a ir en una dirección, pues puede llegar a ser corriente, ¿se entiende? O deciden juntos para dónde alinearse. Digo, creo que esto es muy fuerte y hay que tener una madurez de Estado muy sólida como para poder lograrlo. ¿Está bien? Así que yo creo que el CARICOM es un verdadero ejemplo cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando, realmente. ¿Y cómo se solucionan las controversias en el CARICOM? Si hay problemas entre sus miembros, ¿cómo los solucionamos? Bueno, en principio están previstos bueno, los buenos oficios que pueden ser también ejercidos por un tercer Estado miembro o mismo del secretario general del CARICOM. Se puede someter, se puede proponer una mediación con un mediador, consultas entre las partes, conciliación, arbitraje, o mismo se puede adjudicar el caso a la Corte de Justicia, que tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva para resolver sobre la interpretación y aplicación del tratado. Claro, ahí aparece un sistema jurisdiccional, que es la Corte del CARICOM, ¿no es cierto? Aparece la primera organización que tiene una corte, ¿no? Hasta ahora para nosotros. Y digo, que avance. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esa corte? Digo, ¿no estamos acá a un pasito del derecho comunitario o esto es derecho comunitario? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si tenemos una corte, ¿no es cierto? Estamos ante una organización que es de derecho comunitario. ¿Tendrá algo de comunitario? ¿La corte cuando falla es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo? Sí, para los que aceptaron su competencia y su jurisdicción, sí. Entonces, si vos sostenés que es para los que aceptaron su competencia y su jurisdicción, entonces no es una corte comunitaria, sino es una corte internacional. A ver, detengámonos un minuto. ¿Entienden esta distinción? No. Vamos, porque esto para nuestra materia es fundamental. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de tribunal es? Claramente de orden intergubernamental. Es de orden internacional. Internacional es igual a intergubernamental. ¿Qué significa esto? Los estados tienen que aceptar su competencia y una vez que la aceptaron, obviamente quedan sometidos a sus fallos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende qué quiero decir? Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubo un tiempo en que Brasil no había aceptado su competencia y su jurisdicción. En consecuencia, ningún caso podía ser llevado en contra de Brasil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no había aceptado su competencia. Estados Unidos no reconoce a la Corte. Directamente no es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es un caso típico de un tribunal internacional. Las sentencias que dicta son vinculantes para los estados y los estados tienen que hacer, según su norma interna, lo necesario para dar cumplimiento a esa sentencia. ¿Está bien? Un tribunal supranacional, un tribunal propio del derecho comunitario, nadie le reconoce o deja de reconocer la jurisdicción porque la tiene, va de suyo con su creación.
y quedan todos obligados, los Estados miembros, y no solamente quedan obligados los Estados a lo que falla, las personas físicas, las jurídicas, los otros órganos comunitarios, los otros órganos de la integración. ¿Por qué? Porque es un tribunal comunitario. ¿Se comprende esto? En Europa, cuando Luxemburgo dicta una sentencia, es para todo el mundo. ¿Está bien? Y nadie dijo, yo voy a aceptar la jurisdicción de Luxemburgo. No, señor. Es un tribunal supranacional, es un tribunal comunitario. En realidad no uno, son tres, pero no importa. Son tribunales comunitarios. ¿Estamos bien? Cuando Leandro me dice, no, el tribunal que encontramos en el CARICOM, tenemos que aceptar la jurisdicción y la competencia, si yo tomo como que esto es válido, pues entonces digo, no es un órgano comunitario. Es un órgano internacional y todavía estamos en la internacionalidad. ¿Está bien? Con las características propias del derecho internacional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Una pregunta, profesor. Un órgano decisorio supranacional, los miembros, digamos, no son representantes de cada país, sino de la organización. Tal cual. A ver. Podría ser alguien Pero no ese es el distingo, del país, sino que puede ser alguien externo que contratan para que cumpla funciones. A ver, en las cortes supranacionales, los miembros de las cortes son elegidos, primero, en todos los casos son propuestos por los estados. Y después cada sistema tiene su propio mecanismo para elegirlos, digamos. ¿Está bien? Un claro ejemplo de una corte supranacional del derecho comunitario es el Tribunal de Quito, que es el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones. Porque el Tribunal de Quito, luego de las modificaciones que se introducen en la Comunidad Andina de Naciones, efectivamente esta comunidad avanza al derecho comunitario y como tiene órganos que dictan normas comunitarias, claramente está la Corte para interpretarlas y aplicarlas. Esta es una norma, un tribunal comunitario supranacional. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá? La diferencia no está dada, Laura, cuidado con esto, no está dada básicamente por la nacionalidad de los miembros del tribunal. La diferencia está dada por el efecto que tienen las sentencias. Vamos a volver a la Corte Interamericana para entender. Cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia, por ejemplo, cuando dictó sentencias en contra de Argentina, hizo falta que Argentina, a través de los diferentes órganos que existen de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, tomaran cartas en el asunto para poder hacer que esa sentencia se cumpla. ¿Entienden? Un caso muy conocido es el de Fontevecchia, que está muy a la orden del día en estos tiempos. Pero lo cierto es que si esta corte fuera comunitaria, no hace falta que nadie haga nada, se cumple directamente y se acabó la historia. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, con el CARICOM vamos bien. Perfecto. Sigamos a otra organización. ¿Quién más tiene? Chicos, el tiempo es tirano, vamos. ¿Otro grupo? Rojo y violeta ya está, ¿verdad? Sí, queda celeste, UNASUR, verde, ALBA y ALCA. Bueno, a ver, vamos con el verde. Nosotros teníamos sobre ALBA y ALCA, que bueno, había que definir si eran organizaciones internacionales, y decimos que sí, porque de acuerdo a los requerimientos de la Corte Internacional, sí lo son, tienen una estructura, tienen un objeto, están constituidos por una agrupación de estados. Sí, los dos, nosotros decimos que
el ALBA en realidad es una organización, digamos, en minúscula, porque sostenemos que fue creado con un tinte, digamos, político en cuanto a, digamos, a llevar la contra al ALCA, perdón, por ser su, digamos, el contrincante, digamos, del capitalismo, ¿no? Por estar, o sea, impulsado por Estados Unidos frente a, y bueno, y por estados que tienen, digamos, mayor opulencia en lo que es América, frente al ALBA, que son los estados bolivarianos, y fue impulsado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Entonces sostenemos que, bueno, que el ALBA fue en minúsculas una organización porque no se propuso, digamos, lo que tenía como objetivo, que era luchar contra la pobreza, lograr una cooperación real entre los diferentes estados. Sí, por ahí no era tan comercial, perdón. Por ahí no era tan comercial el objetivo, tanto claro, como el ALCA, era más, como decía mi compañera, en contraposición al ALCA y fomentar el desarrollo y la evolución de las economías más pequeñas de los Estados miembros, que no son una potencia como sí puede haber en el ALCA. También no habíamos podido encontrar muchos mecanismos de resolución de conflictos en el ALBA. Costó muchísimo poder encontrarlos. Entramos en la página y todo, y habíamos encontrado muy poca información. A ver, dos cosas acá, chicos. La primera es que el ALBA, si ustedes me dicen que el ALBA es un sujeto del derecho internacional, yo no lo pongo en crisis, pero si me dicen que el ALCA es un sujeto del derecho internacional, tenemos que charlar un poquito más de qué es un sujeto del derecho internacional entonces. Ustedes saben que el ALCA en realidad fue un movimiento que intentó instaurar Estados Unidos, que tuvo algunos estados que se le fueron prendiendo y se encontró con toda la ideología de los entonces gobernantes de estados como Venezuela, Bolivia, como ejemplos que se le opusieron, ¿no es cierto? Y ahí aparece la creación del ALBA, está claro esto. Pero el ALBA se constituye como una persona del derecho internacional y efectivamente tiene un tratado constitutivo, a diferencia del ALCA, que no tiene nada. El ALCA no tiene tratado constitutivo, el ALCA son manifestaciones, son deseos, son diferentes discursos que se van generando, porque a ver, los críticos del ALCA dicen, bueno, en realidad el ALCA es una imposición de Estados Unidos para todos los estados latinoamericanos, para ver a quién le comprás, qué precio pagás, y aparte si van a ser miembros del club que vos querés que sea o no. ¿No es cierto? Digamos, como una herramienta de control. Por eso en el 2005 acá, cuando se hace en Mar del Plata la conferencia del ALCA, se recibió un no rotundo de parte del Estado argentino incluso, que en ese momento se había alineado con la posición más del ALBA. Digo, y no solamente por ideología política en relación al pensamiento bolivariano, sino básicamente por contraposición al ALCA, para decir, no, un momento muchachos, nosotros decidimos qué hacemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que para que me convenzan de que el ALCA es un sujeto del derecho internacional, yo tendría que ver algún instrumento en el que efectivamente, del que efectivamente se pueda deducir esto. Digo, por lo pronto lo existente en relación al ALCA es muy poco, porque insisto, son más declaraciones, ¿no es cierto? Y que no llega a constituirse, porque ni siquiera tiene un grupo de estados que decís, bueno, acá está, estos son los miembros del ALCA, digo, los estados fueron entrando y saliendo, fueron compatibilizando y no compatibilizando, y por eso el ALCA hoy está
en plena caída. Digo, ¿qué es el ALCA hoy? ¿Qué normativa del ALCA tenemos? Ninguna que podamos sostener consecuentemente que es una organización o que es un sistema de integración. Yo creo que fue un intento de imposición de un sistema integrativo por parte de Estados Unidos que quedó desmantelado. El ALBA se vino a oponer, y cuando no tenemos información del ALBA, Matías, ¿sabes por qué es? Porque en realidad el ALBA, al erigirse como como un arma frente al ALCA, su duración fue nula. Desapareció el ALCA, desaparece el ALBA. Digamos, ¿para qué queremos el ALBA si no está el ALCA? ¿Está bien? Esta es una mirada más política de la que estoy haciendo en este momento, ¿eh? Sí, de hecho, profe, perdón, de hecho, en el ALCA, como dice usted, no tiene un instrumento. Perdón que no tengo la cámara, pero no me funciona en la compu. No hay problema, no hay problema. Todo el tiempo hablan de crear un instrumento constitutivo, pero no dejan de hablar de un proceso, que de hecho se pusieron un plazo hasta el 2005 y no dejaron de hacer informes del informe, y nunca se terminó de cerrar la idea y los objetivos del ALCA. Porque, ¿sabés qué pasa, Germán? Cuando las ideas en política internacional se imponen, es muy difícil lograr consensos. Entonces el ALCA estuvo destinado al fracaso de entrada, y el ALBA, que nació como una herramienta para llevar más rápido ese fracaso, sirvió y mucho, pero hoy el ALBA, ¿cuál es el fin que tiene? ¿Cuándo fue la última vez que los miembros del ALBA se reunieron para impulsar ese proceso de integración? Hace tiempo ya, largo. ¿Comprenden? Porque no tiene mucho fundamento. A ver, cuando tenemos muchos sistemas de integración buscando un mismo propósito, se pierde el fin. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Bien, ok. Profe, es como para llevarlo al fútbol. Una consulta que no me quedó clara. Sí, Florencia. Después lo llevamos al fútbol, Germán. Va, un minuto. Dale. A ver. No me quedó claro bien el fin con el que surgen estos dos, el ALBA y el ALCA. O sea, está bien, se ve que por lo que entiendo, que el ALBA surge como una contraposición del ALCA, pero ¿cuál fue su fin? ¿Tiene algún fin político o económico, algún fin de integración de ese tipo? ¿O solamente para contraponerse? A ver, si leemos el Tratado Fundacional del ALBA, que sí existe, vamos a ver que tiene más fines políticos y económicos que comerciales, y de imponer una ideología. ¿Está bien? Lo cierto es que en el momento histórico que se armó fue como respuesta al ALCA, claramente. Claro, el ALCA, como bien lo dice recién Germán, desde el 2005, que está con informe, ya está, se murió el ALCA, vamos a decirlo así, como para ser drásticos, y se murió el ALBA también. ¿Dónde está el ALBA? Si recién Matías me dice, no pude encontrar información, y no la vas a encontrar así nomás porque no está funcionando. Está como está aletargado estas dos cosas, porque su génesis ya no es una amenaza. En consecuencia, ahora, si surgiera nuevamente el ALCA, y bueno, el ALBA puede ser que renazca. ¿Se entiende, Florencia? Sí, perfecto, gracias. No, por favor, Germán, ibas a decir algo vos. No, está bien. Era más o menos quedó claro ahora con esta parte, porque era el fin, como que se formó un clásico y al no tener el equipo contrario, o sea, no. Claro, no tal cual, para llevarlo al fútbol. Muy bien, bueno, así lo entendemos mejor, perfecto. Bueno, a ver, UNASUR, ¿quién tiene UNASUR? UNASUR, chicos, por favor. A ver, Gaby, dale, deleitanos con el UNASUR. Nada, tampoco tanto. Deleitar tampoco era la cosa. No. Dale, a ver. Casualidad que voy a hablar. Arrancando con el tema de los procesos, si es en minúscula, mayúscula o intermedio, en realidad, obviamente, nosotros consideramos que es un proceso que en minúscula, porque pasaron de ser de 15 miembros, quedaron solamente 5, porque no se hacen políticas dentro del proceso que nos pueden hacer avanzar.
nos parece que bueno, es un sistema de integración que se está quedando también, como hablábamos recién. Así que bueno, eso consideramos. Respecto al mecanismo de controversia, me estaba haciendo alusión de machete porque sabía que iba al muere. Entonces, el sistema de controversia en realidad tiene 4 órganos, el UNASUR: Consejo de Jefes y Jefas, el Consejo de Ministros de Relaciones Interiores, el Consejo de Delegados y Secretaría General. La solución de controversia se da en primera medida a través de las negociaciones directas, ¿sí? Si eso no funciona, se eleva a la consideración del Consejo de Delegados, que tiene desde que se recibe esta controversia, 60 días para formular recomendación. Si eso no llega a funcionar, esto se eleva al Consejo de Ministras y Ministros, ¿sí? Y que la tendrán en consideración para la próxima reunión, según el artículo 21 del Tratado Constitutivo de UNASUR. Bien, bien, y ya está. Es así, no hay más, queda ahí. A ver, el sistema de la UNASUR, gente, primero fue uno de los primeros tratados en incluir en utilizar el lenguaje inclusivo, hablar de jefes y jefas de Estado, jefes y jefas de gobierno. Esto es muy interesante marcarlo, ¿sí? Yo cuando pienso en la UNASUR, inmediatamente se me aparece la cara de Néstor Kirchner y de Lula da Silva. ¿No es cierto? Así, paf, inmediatamente. Uno falleció y el otro fue preso. Y ahora está, no sé, tratando de resurgir entre las cenizas. Tal cual, sí, básicamente. Yo creo que la UNASUR, no tengo la menor duda de que es un sujeto del derecho internacional. Me parece que nace con características muy personales de estos caudillos. Néstor Kirchner, más allá de nuestras ideologías políticas, la realidad es que fue un tipo que las relaciones exteriores las manejó mejor que muchos presidentes que hemos tenido, y desde el punto de vista del derecho, digamos, de lo que era la comunidad internacional y ese aspecto, fue un líder. Y creo que ese, junto a el amigo Lula da Silva, a Chávez, le llevaron a la UNASUR una cosa muy kirchnerista, Lula da Salvista, chavesiana, digo, muy ellos, ¿no? Al desaparecer ellos de la escena por las diferentes circunstancias de la vida, la UNASUR quedó perdida. Ustedes fíjense que llevó entre 6 y 8 meses, no me acuerdo con exactitud cuánto ahora, lograr, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, lograr que se reemplazara el cargo de secretario general que él ocupaba. No aparecía nadie que pudiera ocupar ese zapato. ¿Pero por qué? Porque el lugar que dejó Néstor Kirchner no era solamente un lugar de secretario general, era un lugar de papá de la organización. ¿Se entiende? Cuando desaparece porque fallece, cuando Chávez desaparece también porque fallece, cuando Lula da Silva termina preso, digo, ¿qué ocurre con la UNASUR? Que aparte no se constituye como una cuestión, como una organización de neto corte comercial, sino que se de hecho, los principios que tiene en el tratado son más políticos. Exacto. Exacto, exacto. Y la realidad es que ese lugar está cubierto con la OEA, chicos. Claro, yo quería aportar que yo lo veo a la UNASUR como una fachada por ahí que surgió con los gobiernos de izquierda para quitarle poder a la OEA, y bueno, es por eso que es tanto lío suplantar al secretario general, porque a nadie le conviene tener un órgano supranacional que analice todos esos casos en que se abusaron los derechos o se violaron derechos humanos. Claro, ojo Lucio, que la UNASUR nunca pretendió ni avanzó en el camino de ser algo supranacional, ¿eh? Claro, no, pero por eso mismo pienso yo. Como no que sé si está estancado ahí, pero no hacían nada. No me acuerdo haber leído nada que hable de que la UNASUR nació
para ponerle o contraponerse a la OEA. No sé si... A ver, no te digo que esté mal, porque estas son opiniones y las opiniones no están bien o mal. Digo, yo no tengo base científica para poder convalidar eso, ¿de acuerdo? Es más, es hasta una idea que estaría piolísima trabajar en un proyecto de investigación, digo. Pero me parece que el problema es, a ver, el problema de la UNASUR es anterior. Se hizo en un momento de la historia en el que los gobiernos latinoamericanos estaban más o menos en sintonía, ¿sí? Y creo que yo no lo veo como un fin de desestabilizar a la OEA, trato de pensarlo, me parece que tuvo más un fin de generar un fuerte más latinoamericano y poder posicionarse en una cuestión de igualdad política frente al Supremo Estados Unidos, que no es la OEA, ¿me entendés? Creo que la OEA acá la está ligando de convidada nada más. A mí me parece que el fin que tuvo la UNASUR fue más contra Estados Unidos, más siguiendo los lineamientos del ALCA, siguiendo los lineamientos del ALBA, y creo que la UNASUR se levanta, digamos, pues, a ver, acá estamos desde lo político y pensamos, y fue una organización que en su momento tuvo mucha fuerza, pero que, insisto, a los 6 años, cuando empieza a ocurrir todos los problemas con sus líderes, a ver, cuando una institución queda opacada por la figura de sus representantes, cuando una sociedad comercial no tiene una organización tal que permita prescindir de sus accionistas, entonces está llamada al fracaso, porque en algún momento esa persona va a desaparecer físicamente. ¿Se entiende lo que digo? A mí me parece que acá el problema que tuvo la UNASUR, si de eso se trata el análisis, es que fue muy paternalista. Fue creada por líderes muy fuertes en el momento y que a nadie se le ocurría ponerle un freno, porque no se podía. Pero insisto, por una cuestión de mirada, no por otra cuestión. Entonces, me parece que esto, viste, no sé si... Está para pensar esto, Lucio, igual, está para pensar si se levantó para ir en contra de la OEA. Yo no acuerdo mucho, pero bueno, tengo que pensarlo con más profundidad. Pero lo que sí te puedo decir es que fíjense que ni siquiera se establecieron mecanismos de solución de controversias eficaces. Los mecanismos de solución de controversias son muy débiles. ¿Se entiende? Entonces... Quizás, sí, porque los mecanismos apuntaban al diálogo y a la resolución, a la discusión. Quizás porque estaban confiados justamente, como eran dos países que en ese momento histórico tenían la misma posición política, quizás confiaban en poder resolverlo de esa manera. Es que yo creo que fue eso, claramente. Yo creo que fue eso, tal cual. Sí, claramente fue eso, claramente. Creo que igual eso está muy afianzado en los principios del tratado. O sea, ahí cuando empiezan a decir, ¿qué es lo que los une? Y empieza a decir, ¿qué es que une a todos los países que integran a Sur? Eso creo que es la base fundamental del por qué la solución de controversia es tan débil. Totalmente. Está muy bien. Ahora, ¿sabes que te quería hacer una pregunta, David? Porque estoy viendo que, bueno, en la página de UNASUR dice que había entrado en vigencia el 11 del 3 de 2011 cuando Uruguay entregó su instrumento de ratificación. Sí. El tema es que Kirchner murió en el 2010. A ver, una cosa es cuando la UNASUR entró a existir jurídicamente y otra cosa es cuando la UNASUR empezó a existir materialmente. Digo, ¿de qué año es el tratado? 2008. La UNASUR empezó a existir en el 2008. A ver, se hacían declaraciones, pero claro, como sujeto del derecho internacional y como un conjunto de obligaciones internacionales asumidas por esos estados, hasta que no entró en vigor el tratado, que es correcto lo que vos decís, digamos, nada. Pero la UNASUR siempre estuvo presente, digo, y siempre estuvo presente con Kirchner. Sí, pero yo lo que voy es muy loco, porque de repente, si bien Kirchner era, digamos, como la figura, digamos, más predominante dentro de la UNASUR, o sea, cuando entró en vigencia el tratado y cuando realmente se configuró lo que sería un sujeto de derecho internacional, ella no estaba.
Claro, por eso te digo, tal cual, tal cual. Pero esto no hace más que fortalecer lo que estamos diciendo. Fue tan fuerte esa figura que, wow, ¿viste? Irreemplazable, en lo que el término irreemplazable significa. ¿Eh? Muy bien. A ver, Marce, ¿cuántas clases nos quedan de los martes? Quedan 2, 27 y 4. 2 y examen. Exacto. Muy bien, entonces vamos a utilizar la clase que viene para ver Comunidad Andina de Naciones, que es el último sistema que nos falta. Vamos a subirles a los chicos todas las filminas que tenemos de los sistemas estos que estuvimos charlando. Perfecto. Ponerlas a disposición, puede ser. Y el martes que viene vamos a ver Comunidad Andina de Naciones y vamos a terminar de repasar el tema de solución de controversias, porque no quedó claro en la OMC cómo es la solución de controversias. Vamos a explicarlo con el último caso, así volvemos sobre los casos, porque si no, lo que va a suceder es que el día del parcial vamos a tener 4 presentes nada más y todos van a ir a recuperar. Entonces, ¿qué va a tomar este tipo? Porque, ¿qué va a tomar? A ver, si Kirchner ya fue bueno o malo, si se murió antes, cuando se tenía que morir, ¿qué va a tomar? Bueno, entonces esto vamos a aclararlo la semana que viene, ¿sí? Cuando yo ya haya corregido sus trabajos prácticos, que tengo mucho interés en corregirlos entre hoy y mañana, porque es material de estudio, ¿sí? Y vamos a delimitar un poco en cada sistema qué es lo que nos interesa. Ya les anticipo, por ejemplo, no nos interesa que nos... por ejemplo, Leandro cuando habló del CARICOM, habló de 15 miembros permanentes, 5 observadores. Digo, no me interesa saber los nombres de los miembros de cada organización, pues nos vamos a volver locos. A mí lo que me interesa mucho son ejes. ¿Es sujeto o no es sujeto del derecho internacional? Segundo eje, ¿cuáles son los fines y propósitos? Tercer eje, efectivamente cuáles son los sistemas de solución de controversias y entenderlos bien, porque nosotros somos abogados, nosotros los tenemos que conocer, tenemos que saber manejarnos dentro de los mecanismos de solución de controversias de cada uno de los sistemas, ¿sí? ¿Cuál es el tratado constitutivo? Si tuvo reformas, digamos. Básicamente, porque cuando veamos Comunidad Andina de Naciones y SICA, que son los dos que nos faltan, vamos a observar que son 2 sistemas que avanzaron al derecho comunitario. Entonces esto es básico entenderlo ahora, porque si no después nos vamos a marear. ¿De acuerdo, gente? Bueno, yo sé que esta materia puede ser medio compleja en esta parte, porque ustedes están acostumbrados más a lo normativo, están acostumbrados más a los artículos, a los códigos, y acá parece que es un divague esto, pero no, tiene un fin y propósito que es entender principios jurídicos por excelencia. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir llegando de a poco. Matías. Sí, eso es un poco, no difícil, sino como que es mucha información. Eso es lo que me pasa a mí. Claramente, por eso quiero bajarles un poco la ansiedad y la angustia y que no estén estudiando. A ver, el que tenga ganas de saber todos los miembros y demás, bienvenido, digo, me va a contar a mí cuáles son los miembros, le voy a tener que corroborar, porque yo no me los acuerdo de memoria, pero amén de eso, yo en realidad no sé nada de memoria, pero digo, me interesa que podamos razonar estas estructuras como las estamos pensando, y ese es el objetivo didáctico de las actividades que hicieron, ¿de acuerdo? Claro, yo lo que estoy anotando justamente es todo lo que tiene que ver con cómo funciona cada uno de estas organizaciones, pero más que nada para poder comprender los elementos que tiene que tener, por ejemplo, una organización para poderse considerar sujeto de derecho internacional, lo que tiene que tener. Entonces así, digamos que lo veo como ejemplos, como estoy viendo ejemplos para las distintos ejemplos que pueda haber en el mundo de las organizaciones, que por ejemplo el ALCA quizá no es. Vamos, escuchá, Matías, hay algo que ustedes como juristas, que tenemos que nosotros que somos juristas tenemos que saber, y es que el derecho nunca está desapegado a la cultura. ¿Está bien? Por el contrario, el derecho es cultura. Entonces, tenemos que, y la cultura es derecho, pero bueno, eso después lo podemos charlar si quieren, pero tenemos que pensarlo desde ahí, porque entonces la realidad del NAFTA, y no se escapa la realidad que tienen los 3 estados que son miembros del NAFTA, la realidad del CARICOM, todo bien, bailamos, nos divertimos, que el sol, que la piña colada, la pasamos bomba, y son estados que dentro de las realidades que tienen,
con Haití presente, y tratan de tirar para adelante, y se ponen de acuerdo, y tienen una política exterior común, y pucha, que es importante. ¿No es cierto? Porque ahí no hay tantas asimetrías, son todos más o menos iguales, y sin embargo para adelante, digamos. Pero esto es cultural también. Cuando ustedes ven, analizan el ALCA, y también es cultural. El ALCA fue un tratar de imponer por Estados Unidos hacia Latinoamérica, y Latinoamérica dijo no, y ahí se levantó el ALBA, se levantó la UNASUR, digamos, fueron apareciendo diferentes sistemas que a poco de empezar a analizarnos no podemos desapegarnos a la verdad histórica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, nos pasamos de 2 minutos de las 18:30 y hay gente que tiene otras clases, entonces no quiero faltarles el respeto, por lo cual me voy. ¿Ok? Marcelo, ¿vas a subir cosas? Se van a subir cosas al Marcelo, campus. ya te digo, ya te lo dije el otro día. ¿Cómo? Ya te dije el otro día, Marcelo. Yo no llegaré a junio, pero vos tampoco, te digo. Basta, no tanto. Voy a pensar el horario especialmente para vos. No, igual si me dame la sola porque me van a parar el resto, pará. No, pero parate, porque lo que estamos subiendo son filminas que vienen a aclarar todo esto que ya hemos charlado. Es para que ustedes puedan estudiar. Ah, bueno. Entonces sí, Marcelo, no hay ningún problema. Tranquilo, Marcelo no va a tener dificultades porque yo tengo que velar por la salud psicofísica de Marcelo. Por Obvio, favor, no me lo lastimen. Seguro. Buena semana, chicos. Nos vemos el próximo martes. Chau, gracias.